como les decía, mi nombre es José Mora y soy el encargado de la parte de soporte técnico para Latinoamérica y Norteamérica y África de la empresa Globcore. Hoy vamos a hablar sobre diferentes temas referentes a los transformadores. Una de las cosas más que vamos a abarcar bastante tiempo va a ser el aceite dieléctrico en los transformadores. Y bueno, empezamos con esto. Para entender el aceite transformador, vamos a ir entendiendo por medio de sus 4 diferentes funciones en el transformador. Y son, la primera es dispersar calor, fue la primera de todas las funciones por las cuales se agregó aceite a un transformador allá en 1880, cuando estaba esto de la guerra del AC y el DC. Empezaron a haber bastantes más consumos cada vez que se iba viendo lo importante y las cosas que se podían hacer con la electricidad. Eso implicó que a un mismo transformador empezaban a conectarle más carga y por lógica consecuencia lo que pasaba es que aumentaba la temperatura y el transformador se quemaba. Entonces en 1888 un señor que se llamó Elliot Thomson, se le ocurrió ponerle aceite al transformador para que eso disipara la temperatura y se vio que podían aumentar muchísimo las cargas y mantener el tamaño reducido de los transformadores. Entonces, a partir de ahí vienen muchas cosas. El aceite se forma parte importante del sistema aislante. Era claro que no podía ser un aceite que tuviera pobres características dieléctricas, pero dio herramientas adicionales como la protección del papel del transformador, que era uno de los elementos más débiles en el sistema. Y esto dio, ya con el paso de los años, ya estamos hablando de 1960, que se determinó y se pudo entender que el aceite funcionaba como una herramienta de diagnóstico en el aceite. Quería decirles, si alguien tiene preguntas, comentarios o lo que sea, lo podemos ir haciendo. Tratemos de que, porque si se vuelve un monólogo y aquí no sé si se están durmiendo y uno se siente muy solo de este lado del micrófono. Les decía que el sistema se vuelve también, el aceite se vuelve una herramienta de análisis y eso es lo que también vamos a hablar bastante. Vamos a hablar mucho de cómo es una herramienta que nos presenta información y cómo el aceite se convierte al equivalente de la sangre en nosotros. Cuando nosotros queremos hacernos un examen médico, lo primero que hacemos es ir y sacarnos una muestra de sangre. Pues el mismo principio aplica con el transformador eléctrico de potencia. ¿Okay? Como les decía, las 4 funciones principales del aceite: proveer rigidez, se encarga de transferencia de calor, protege el aislante sólido y es una herramienta de diagnóstico. Ahora, algunas características del aceite aislante como aceite dieléctrico. Es muy complementario con el papel. Características interesantes: nosotros manejamos, el papel es un aislante sólido, el aceite es líquido, por lo que le permite llegar a puntos donde el papel es imposible que llegue. El aceite es hidrofóbico, trata de repeler en alguna medida la humedad, pero el papel es hidrofílico, lo que indica que el aceite, el agua en el papel va a tratar más bien de alojarse en él. Tienen elementos complementarios bien interesantes, como que si hacemos una mezcla de aceite y papel y sumamos la rigidez dieléctrica por separado de cada uno de estos elementos, resultará siendo un 25% menor, entre un 20 y un 25% menor que la rigidez dieléctrica total del sistema. Y por lo que todavía hoy sigue estando en uso y seguirá estando en uso por mucho tiempo, la mezcla aceite-papel, es la relación de costo-beneficio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es notable que el dinero es el que mueve el mundo y el papel con el aceite son el sistema aislante para
equipos de potencia, hablando específicamente de transformadores, que maneja una mejor relación entre costo-beneficio. Han existido y siguen existiendo muchos ensayos de diferentes materiales aislantes para mejorar los rendimientos de los transformadores. Y aunque se han encontrado materiales que resultan ser más eficientes, los transformadores terminan teniendo precios prohibitivos y al final nadie los compra. Y si nadie compra un producto, eso no es un producto. Entonces, eso nos indica que el aceite dieléctrico y el papel de los transformadores seguirán estando por un buen rato hasta que no se encuentre algo viable económicamente. ¿Okay? Como aislante dieléctrico, la degradación del aceite se da primero que la degradación del transformador, lo que nos indica que si hacemos un diagnóstico adecuado de las características del aceite, vamos a poder prevenir daños estructurales en la parte física del transformador. Ahora, siempre vamos a estar muy enfocados a lo largo de esta presentación y siempre que hablemos de mantenimiento de transformadores, vamos a enfocar mucho en la vida útil del papel, porque el papel es el elemento, además de que es el más sensible, es el que marca la vida útil del transformador. La IEEE designa el fin de vida útil de un transformador basándose en las cadenas de glucosa que existen en el papel y a esto le llama número de polimerización. Entonces, entre más podamos mantener esas cadenas intactas y grandes, eso nos va a permitir que el transformador mantenga su vida útil. ¿Okay? El aceite, como les digo, es un elemento que se comporta como un agente de transferencia del calor. Los cambios de temperatura en los transformadores son muy dañinos para un transformador. Cosas que se van a desencadenar cuando hay aumento de temperatura es la degradación del aceite. También hemos visto cómo se comporta el papel en presencia de calor, se degrada. Cuando hay aumento de temperatura, se dice que por cada 8 grados de aumento en la temperatura de un transformador, la vida útil de esta unidad se reduce en un 50%. Entonces, ¿qué lo decimos a términos prácticos? Si un transformador está trabajando a 65 grados y se espera que la vida útil sea de 20 años, si subimos la temperatura a 73 grados, esperamos que la vida útil sea de 10. Entonces, esto es bastante crítico si nos ponemos a ver que es un delta de temperatura relativamente pequeño y que en las potencias que se trabaja, estas temperaturas se pueden alcanzar rápidamente. Un transformador de potencia generalmente alcanza esas temperaturas con baja carga. Ahora, el aceite del transformador no va a perder la capacidad de disipar esta temperatura. El aceite, aunque se degrade, va a mantener la capacidad de transferir calor. Ahora, cuando el aceite se degrada, empieza a formarse lodos. Estos lodos lo que van a hacer es que se van a adherir a ciertas partes mecánicas del transformador y van a generar superficies más gruesas, para lo cual el calor tendrá que avanzar por una superficie mucho más grande y va a ralentizar esa transferencia de calor entre la bobina y los radiadores, que es el punto donde se disipa la temperatura. Esto lo que hace es que el delta de temperatura se incremente mucho y termine dañando seriamente la vida útil de los transformadores. Es bien complicado hacer mantenimientos a transformadores que ya tienen lodos, porque esto implica que el aceite se ha degradado bastante
y muy posiblemente el transformador ya esté en una etapa crítica. ¿Okay? Lo que les decía de la regla de los 8 grados, esta es una curva que nos presenta la expectativa de vida del papel para transformadores o equipos de potencia. Este papel generalmente se busca que sea producto de algunas coníferas que se dan en climas fríos, ya que los grados de polimerización, los índices de polimerización de estas maderas y estos papeles son mucho mayores. Aquí podemos ver que en teoría un transformador, si solo fuera por temperatura, podría alcanzar expectativas de vida de hasta 150 años o más. Lo que pasa con con el transformador es que no es únicamente la temperatura el elemento que va a atacar la vida útil del transformador. El transformador se va a enfrentar en su vida útil a 3 diferentes ataques. El primer ataque claramente es la temperatura. El segundo ataque es el ataque químico, que tiene que ver con los elementos y compuestos alrededor de él, y podemos considerar que el transformador es un reactor químico industrial enorme, y el problema y el ataque eléctrico. Visiblemente el transformador no podemos desconectarlo de la línea para evitar cualquier ataque de este tipo, pero sí podemos hacer mucho con la parte química y la temperatura del transformador, que son elementos que podemos llegar inclusive a controlar y mejorar para que el transformador tenga un tiempo de trabajo mucho más prolongado. Acá en esta tabla podemos ver la expectativa de vida útil de un transformador dependiendo del punto más caliente del equipo. Entonces podemos ver que si el punto más caliente de un transformador tiene 180 grados, vamos a tener una expectativa de vida de un transformador de 4 días, lo que significa una pérdida de la vida útil del transformador de un 99.9%. Cuando hablamos de una temperatura del punto más caliente de 180, nos indica que el reloj o el termómetro en sí, que está censando esa temperatura en el transformador, posiblemente nos va a marcar 165 grados. Se considera que hay un delta aproximado de 15 grados entre la temperatura del punto más alto con respecto a la temperatura del aceite. La fuente de esta tabla es el libro de diagnóstico y mantenimiento de transformadores en campo del ingeniero Ernesto Gallo. Ese libro es bastante interesante, si en algún momento pueden localizarlo y están interesados en el tema, se los recomiendo. Inclusive si necesitan, yo tengo contacto directo con don Ernesto y les podría conseguir la copia. Acá podemos seguir viendo también la parte de cómo evoluciona la temperatura. Entonces un transformador que tenga su punto caliente a 75 grados y la temperatura que podemos observar en el termómetro ronda cerca de los 60, únicamente por concepto de temperatura esperaríamos que tenga una vida estimada de 152 años. Ok, es bastante tiempo. Si ahorita nos vamos a buscar transformadores de estas edades, va a ser bastante complicado, pero sí les puedo dar testimonio de que he visto transformadores de 95 años en Estados Unidos todavía funcionando, transformadores que han tenido una vida con un mantenimiento adecuado y que se ha visto que se puede llegar a que transformadores tengan vidas mucho más largas que lo esperado por la norma. La norma, cuando se habla de un transformador de potencia, espera que sea alrededor de 20.5 años. Esto se da porque la norma lo da en horas, la cantidad de vida útil del transformador,
pero eso es básicamente lo que esperamos. Entonces, cuando se compra un transformador en alguna subestación, si supera los 20 años de trabajo, ya ha cumplido su vida útil esperada. Tener un transformador de 152 años es de las mejores cosas que se pueden tener. Y creo que ninguno de nosotros podría presenciar un transformador con esas características. Ahora, el aceite, otra de sus características es proteger el fluido aislante. Ok, aquí viene un dato importante, y es el 85% de las fallas críticas en transformadores se deben a que el papel se ha debilitado hasta el punto de no recuperarse de esfuerzos mecánicos. Ok, una falla crítica se define como una falla donde el transformador sale de servicio y no puede volver a ser energizado sin un mantenimiento mayor. Ahora, el aceite se convierte en una barrera entre el medio ambiente y el papel. Como cualquier cosa en el planeta Tierra, el papel va a tender a oxidarse. Y si no me lo creen, pueden ir a revisar los cuadernos de sus padres de la escuela, si alguno todavía existe. Van a encontrar que las páginas en algún momento se convirtieron en páginas de color amarillo. Y esto es por la acción del oxígeno directamente sobre ese papel. El aceite se convierte en una barrera para que el oxígeno no actúe sobre ese papel. Además, está retirando la temperatura que se ha generado por las bobinas. Además, está aislando y se convierte en una barrera que evita que la humedad llegue a tener contacto con el papel. Recordémonos lo que pasa con el papel mojado, ¿verdad? Se vuelve muy débil y fácil de romper. No es diferente del papel que se utiliza en los transformadores. El papel en los transformadores se debilita muchísimo en la presencia de humedad. Y el tener un elemento que es hidrofóbico, o sea, que repele el agua, que trata de no mezclarse con ella, se vuelve una característica bastante importante y fundamental en el transformador. La degradación del aceite va a generar diferentes compuestos químicos y estos son muy agresivos y es lo que yo le llamo el complejo del mejor amigo enojado. Y es que cuando usted tiene un mejor amigo y usted tiene alguna búsqueda, usted necesita algún fin, tiene algún fin, una meta, este amigo te puede ayudar mucho. Pero en el momento en que usted se enoja con este amigo, va a tener las de perder. Por ejemplo, si usted quiere conquistar una chica, entonces en el momento en que usted tiene un amigo, ese amigo puede hablar muy bien de usted. Pero si se enoja con ese amigo conoce todas sus mañas y todos sus males. Entonces, si se enojó con usted de una forma fácil de vengarse, es que se lo cuente a ella. Entonces, posiblemente no va a progresar mucho la relación. Entonces, cuando el aceite se encuentra en muy buenas condiciones, es el mejor amigo, y cuando el aceite se va degradando, se convierte en el amigo enojado, donde el aceite va a ser él mismo el que ataque el papel y lo degrade y produzca fallos. Entonces, recordemos que el aceite se degrada primero antes de que se degrade la estructura del transformador. Entonces, mantener el aceite en buenas condiciones se vuelve crítico, tanto para que siga sirviendo como escudo y que no llegue a un punto en que más bien este elemento que se agregó para proteger el transformador sea el que degrade la vida útil del transformador. ¿Ok? Cuando el aceite se degrada, va a generar diferentes compuestos contaminantes, y esos compuestos contaminantes tienen características específicas, como que todos esos compuestos tienen algún átomo de oxígeno, todos son compuestos polares, todos los productos contienen cadenas de hidrocarburos, son parcialmente solubles en agua y en aceite, y son extremadamente dañinos. Y
La característica que para mí es más importante y por la cual tengo trabajo y ando haciendo estas cosas es porque pueden ser extraídos del aceite y puede llegar a regenerarse la vida útil del aceite del transformador. Ahora, como herramienta de diagnóstico, ya tiene décadas de estar siendo utilizado este procedimiento. Nos permite analizar diferentes compuestos químicos que se dan dentro del transformador y vamos a poder obtener valores que nos van a permitir evaluar las características del transformador. Ahora, esto es importante y siempre lo recalco. Cuando usted, después de que ha estado en diciembre y ha comido tamales, ha comido chicharrones, la fiesta de fin de año, la fiesta de Navidad, todas estas cosas, en enero a todos nos entra ese asunto de los propósitos de año nuevo y generalmente uno muy recurrente es voy a ponerme en línea, voy a ponerme fit, voy a mejorar, voy a bajar los 30 kilos que subí el año pasado. Y vamos donde el médico. El médico nos da una receta, vamos donde el nutricionista o X. No vamos donde un carnicero, no vamos a donde un panadero. Si nosotros podemos tener información muy valiosa, pero no la estudiamos de forma correcta, vamos a tener gastos muy significativos. Les comento el caso de una empresa en Panamá muy importante, donde ellos tenían análisis hechos desde el 2016 y no habían hecho el diagnóstico correcto de esos datos. Lo que sucedió es que el transformador tenía apenas un 15% de vida útil residual. Y esto atentaba contra la continuidad del trabajo de la planta. Entonces, cuando ya se pudo hacer el análisis, se determinó que ya había pasado cerca de un año de que se habían hecho los estudios, lo más conveniente era cambiar del todo el transformador porque ya no se podía hacer nada para rescatarlo. Ok, ahora, cuando hablamos sobre mantenimiento de transformadores, cuando hablamos de transformadores, cuando hablamos de aceite, vamos a encontrarnos una cantidad enorme de normas o normativas que nos van a decir cómo hacer las cosas. Vamos a tener normativas IEC si estamos en Europa, ASTM y AAA son más comunes acá en América, acá del lado de Estados Unidos, que ese es el que nos cobija a nosotros, pero hay cientos de cosas que van a estar definidas por las normas y a eso es lo que tenemos que tratar de apegarnos porque son una buena guía en la ruta de mantener el transformador en buenas condiciones. Okay. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando vamos a tomar muestras de aceite es, como lo dice la palabra, tomar la muestra de forma correcta. Existen diferentes estándares como el ASTM D923 y el IS 60475 que nos hablan de las formas correctas para tomar muestras de aceite. Si usted hace una toma de muestra y esa toma de muestra no es realizada de forma correcta, el análisis no sirve de nada. Existen muchas formas de echar a perder una muestra de aceite y existen muy poquitas de hacerlo de forma correcta. Existen estándares propios de los laboratorios, hay laboratorios muy competentes a nivel mundial que te dicen, bueno, mi procedimiento, por la forma en que yo hago el análisis en mis equipos, te voy a poner un paso adicional o te voy a quitar un paso, pero eso es importante, conocer el laboratorio donde vamos a enviar nuestras muestras y saber los alcances que vamos a tener de los análisis de esos laboratorios. Entonces, siempre, si no tenemos la guía específica del laboratorio, la recomendación es utilizar estos estándares que nos permitan garantizar la calidad de la toma de muestra. Otra cosa importante es el laboratorio.
la norma ISO IS 17025-2017 nos habla sobre los requerimientos generales que tienen que tener todos los laboratorios para poder desarrollar muestras de aceite. Existen laboratorios que no están acreditados, que hacen muestras. Lastimosamente en nuestro país los laboratorios que existen no están acreditados, o por lo menos están acreditados si acaso de alguna forma parcial. Lo más recomendable actualmente es buscar laboratorios en el extranjero, y los precios no son extremadamente caros, son precios competitivos. Pero siempre es importante que vamos a hacer una muestra, poder contar con estos certificados de los laboratorios y pedirles esos datos para tener la certeza de que estamos cumpliendo con lo que esperamos. Okay. Acá presento, este es un esquema, comentarle a don Fernando, es la primera vez que hago en el TEC este enfoque de las pruebas. Anteriormente siempre lo he hecho de la forma tradicional, donde habla que existen pruebas que van a hacer análisis de la parte eléctrica, de la parte química y de la parte física del transformador, pero aquí hago una presentación un poco más con un enfoque propio, ya lo presenté un par de veces a nivel internacional, donde la idea es poder entender qué está pasando en el transformador y entender la evolución. Por eso se ve una flecha donde vemos cómo se va comportando y cómo estas pruebas van a ir profundizando en diferentes elementos de menor impacto hasta el mayor impacto dentro del transformador. Entonces, acá tenemos que vamos a tener pruebas que son características propias del aceite, las que nos van a decir, ok, recuerden que el aceite se daña primero, entonces son pruebas que nos van a hablar de desgaste incipiente dentro del transformador. Después vamos a tener pruebas eléctricas al aceite como tal. Eso nos indica que el aceite ya se ha degradado y eléctricamente no es funcional. Entonces ya esto es un paso más allá. Recuerden que el aceite se empieza degradando y después afecta a otras partes. Y lo último son las pruebas funcionales al transformador. Entonces, cuando hablamos de características propias del aceite, cosas que podemos analizar, vamos a hablar como el número de neutralización, que nos va a decir qué tan ácido se encuentra el aceite. Vamos a ver tensión interfacial, que es una característica propia de los diferentes fluidos y productos de los diferentes compuestos químicos. Vamos a hablar de color, el color del aceite, que como se va envejeciendo va a ir cambiando. Vamos a hablar sobre el inhibidor de oxidación en el aceite. Vamos a hablar sobre la cantidad de humedad en partes por millón que se encuentra presente en el aceite. Y también vamos a hablar sobre la saturación de humedad del aceite. Cuando hablamos de pruebas eléctricas, vamos a hablar sobre el voltaje de ruptura. Vamos a tener diferentes normas que van a hablar sobre este valor, como la ASTM 877 y la 1816, y también vamos a hablar del factor de potencia en el líquido, en el aceite como tal. Y cuando pasamos a funcionamiento del transformador, vamos a hablar del porcentaje de humedad por peso seco, que esto nos dice cuánta humedad está alojada en la bobina del transformador. Vamos a hablar sobre furanos, que es directamente las pruebas al papel y qué tanto papel se ha arrastrado hacia el aceite. Y la cromatografía de gases, que es una prueba muy, muy interesante, donde podemos conocer diferentes compuestos que se generan en el aceite por fallas eléctricas o térmicas. La ventaja de la cromatografía de gases es que existen diferentes métodos de estudio que nos van a permitir entender y ubicar dónde se encuentra la falla. Para irles comentando, don Fernando me pidió un caso de estudio y se hacen análisis de esos diferentes elementos y también un poquito de un par de pruebas eléctricas de las cuales vamos a hablar también. Y es un caso real, es una consultoría que hice en Guatemala.
el caso de estudio que le envía a don Fernando, donde si analizan un poquito los datos van a poder encontrar el tipo de falla que tiene el transformador, y si analizan un poquito más profundo hasta la van a poder localizar dentro del equipo. Entonces, para que ahorita de aquí en adelante vamos a ir hablando de diferentes características y vamos a poder entender qué me está diciendo cada uno de estos datos y cómo me va a ayudar en la vida real para identificar una falla en un transformador. Entonces, continuamos. Okay. El número de neutralización, la norma ASTM D947, es la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio requeridos para neutralizar la acidez de una muestra específica. Ok, qué nombre más complicado. Okay. ¿Y por qué número de neutralización? Dicho en forma coloquial, es la cantidad de hidróxido de potasio con la que le quito la acidez a una muestra de aceite. Entonces, ¿cómo es que hacen esta prueba? Toman una cantidad específica de aceite y le colocan una cinta como las que se utilizan para medir la acidez de las piscinas. Por supuesto, al acidificarse el aceite, esta cinta va a cambiar de color. Cuando esta cinta cambia de color, podemos tratar de revertir el proceso, y lo que hacemos es que agregamos hidróxido de potasio. Entre más cantidad de hidróxido de potasio tengamos que agregar para neutralizar la acidez de la muestra, nos indica que estaba más ácida dicha muestra. Y lo que se reporta en los análisis de aceite de los transformadores es la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar la muestra. Por eso es que se llama número de neutralización. Ahora, el número de neutralización nos va a hablar de qué tan ácido está el aceite, pero ¿por qué es importante saber qué tan ácido está el aceite? Por esto. ¿Ok? Pueden ver en esta gráfica cómo esta es la capacidad de soportar tensión mecánica del papel. ¿Ok? Y esta es la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio utilizados en el aceite. Si empezamos a agregar hasta 0.1 miligramos de hidróxido de potasio, vemos que la tensión natural estaba cerca de 17 libras por metro cúbico y pasó a cerca de 11.5. ¿Ok? Eso con 1 miligramo, 0.1 miligramo. Ahora, si llega a 0.2, vamos a hablar de que se han perdido desde 17 hasta 9.5, 9.6. Es una pérdida bastante importante si lo que queremos hablar es de mantener la vida útil del transformador. Vean que se está perdiendo un porcentaje alto de la capacidad de soportar tensión mecánica. Pero aún así, esta es la recomendación de la norma C57-106, donde nos define que el límite máximo de acidez para una prueba de un transformador menor a 69 kilovoltios es de 0.2 miligramos de hidróxido de potasio o menos. Si el transformador trabaja entre 69 kilovoltios y 230 kilovoltios, nos va a indicar que es 0.15 miligramos de hidróxido de potasio. O sea, nos lleva hasta acá. Ya la variación es mínima. ¿Okay? Y si nos... perdón, 0.15 acá. Igual, sigue siendo bastante menos. Y si nos habla, estaba aquí 0.2, 0.15 y 0.1. Sí, sigue siendo mínimo. Ahora, 230 kilovoltios nos está diciendo que es 0.1 hasta por acá. Si ven, estos valores se colocan en la parte más vertical de esta curva. O sea, donde más pérdidas podemos experimentar. Entonces, la recomendación de los... Sí. Oh, no puede ser. Hola. Oh, hay un micrófono abierto ahí.
Ok, la recomendación de los laboratorios internacionales es utilizar un valor no mayor a 0.05 miligramos de hidróxido de potasio sin importar cuál es la tensión de trabajo del transformador. Lo que nos sitúa acá, que es mucho mejor que venir hasta acá para un transformador de 230 kilovoltios o venir hasta acá en un transformador menor a 69 kilovoltios. Entonces, vemos que la acidez es uno de los elementos que más degrada el papel del transformador. Y cuando ya hemos tenido degradación en el número de neutralización, esto nos obliga a hacer procesos de regeneración de aceite que son bastante más complicados y pueden llegar a ser imperfectos. Entonces, la idea es evitar que esto suceda. Okay. Otro valor importante es el número de tensión interfacial. Okay. Cuando hablamos de tensión interfacial es una característica que se da cuando tenemos dos compuestos diferentes. En este caso podemos ver que tenemos un líquido y un gas. Esa línea que se forma, que separa la parte gaseosa y la parte líquida, se le llama frontera interfacial. Una fase es la líquida y otra es la gaseosa. Pero se puede dar entre dos líquidos, o se puede dar entre un sólido, un líquido, se puede dar entre un gas y un sólido, o se puede dar entre sólidos. Ahora, la fuerza que se requiere para entrar o pasar de una fase a la otra es a lo que se refiere el ASTM 971. Cuando el aceite de transformador se degrada, este valor tiende a reducirse. Es una característica que varía muy rápidamente en los procesos iniciales de envejecimiento. Entonces, el poder detectar estos cambios de forma temprana nos va a dar una buena herramienta para trabajar el aceite y evitar que esto se degrade. ¿Okay? La tensión interfacial se mide en milinewtons por metro y un valor aceptable va a ser que el aceite presente valores mayores a 32 milinewtons por metro. Un valor cuestionable es entre 32 y 28 milinewtons y menor a 28 milinewtons es un valor que se determina como inaceptable. ¿Ok? Esto nos va a hablar mucho de la estabilidad química del fluido y siempre es importante. Ahora, cosas que se pueden encontrar dentro de un análisis de aceite. Existen un elemento que se sigue utilizando en algunos laboratorios, principalmente en laboratorios en Sudamérica, que se llama el índice de calidad o el índice de Meyers. Este se llama índice de Meyers porque fue formulado inicialmente por una empresa norteamericana que se llama SD Meyers, que se encuentra en Ohio, y ellos hablaban sobre la relación entre el índice de tensión interfacial y el número de neutralización, y generaban una tabla donde hablaban sobre las calidades del aceite nuevo, el aceite bueno, aceptable. Ahora, la primera empresa que dejó de utilizar el índice de Meyers se llama SD Meyers, precisamente. Entonces, la empresa que lo presentó allá por los años 70, ellos lo descontinuaron de uso y fueron los primeros en hacerlo. ¿Por qué? Porque si existía una variación muy fuerte en uno de los valores y el otro no se había visto afectado, los valores podían llegar a ser de aceite aceptable o aceite marginal, donde todavía se consideraba que el aceite podía seguir en funcionamiento. Y se ha demostrado que los desgastes en cualquiera de estos valores pueden llegar a ser críticos para el transformador. Entonces, se recomienda hacer análisis individual y no analizar por un índice de calidad. Estos índices se vuelven más cálculos generalistas, o sea, donde
Mucha gente mete todos los aceites en un mismo grupo y tratan de sacar una receta. Lastimosamente, para los aceites de transformadores y los análisis en general de ingeniería, no existen recetas. Hay que hacer cada uno su caso de estudio y poder determinar qué es lo que está sucediendo. Entonces, si en algún momento toman un análisis de aceite y encuentran un valor que dice índice de Meyers, pueden saber que es un valor que realmente está un poco descontinuado, no un poco, bastante descontinuado, pero ya van a entender a qué se está refiriendo y es una relación entre el índice de tensión interfacial y el número de neutralización. ¿Ok? Luego paso a hablar del color, la norma ASTM D1500, que nos da los parámetros donde el aceite es aceptable. Entonces, el aceite nuevo es casi transparente, es casi como el agua, pero a medida que se va envejeciendo, el aceite que se va oxidando, va generando compuestos más oscuros. Y estos compuestos van cambiando el color a un café, a un marrón, inclusive todos los que han visto un cambio de aceite de un carro, ven que el aceite sale negro. Un aceite de un transformador muy desgastado puede salir de ese mismo color o inclusive puede salir peor, pueden llegar a salir lodos de ese aceite, lo que nos indicaría que es un aceite muy degradado y muy posiblemente la vida útil del transformador ya está comprometida. ¿Okay? El color es un valor que se utiliza mucho de forma de tendencias. Al igual que todos los transformadores, el valor más importante siempre es la tendencia. Es muy importante conocer el valor actual en que nos encontramos y poder compararlo con resultados previos, porque esto nos va a hablar sobre la tendencia de degradación. Una cosa que sucede en el transformador es que no tiene muchas partes móviles, a excepción de los abanicos de enfriamiento en algunos casos. Que un transformador carezca de partes móviles genera un problema de que es muy difícil hacer un diagnóstico como generalmente se diagnostican los motores, que usted escucha que algo está sonando, que algo está ocurriendo, que algo ha cambiado en el proceso normal, ya que también los transformadores suelen estar en subestaciones donde no hay tránsito de personas todo el tiempo. Lo que genera que las tendencias en los análisis y los estudios tanto eléctricos como físico-químicos y eléctricos del aceite sean muy importantes. El aceite, inclusive se han encontrado valores algo oscuros en el aceite con características químicas y eléctricas aceptables, pero también se han encontrado, perdón, se han encontrado aceites de transformadores con valores claros, con problemas eléctricos y químicos. Entonces, la norma nos dice que un valor menor a 3.5 es aceptable y mayor de 3.5 es inaceptable. Ahora, si nosotros encontramos que un transformador hoy tiene un valor de 1.5 y hace 6 meses tenía un valor de 0.5, esto es una señal clara de que el transformador se está degradando. Permítame un segundo. ¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, fuerte y claro. Sí, una llamada inesperada. Ok. Continuando. El contenido inhibidor es otro de los parámetros que se estudia en el transformador. Al igual que cuando vamos a una estación de servicio y agregamos un compuesto a la gasolina para evitar la fricción y otros elementos diferentes, también existen aditivos que se le agregan al aceite de transformadores. Y uno de esos aditivos es el inhibidor de oxidación. El inhibidor de oxidación lo que hace es que reacciona él con el oxígeno y genera compuestos que no contaminan perjudicialmente el transformador. Entonces se vuelve una barrera para alargar la vida útil del transformador. El valor adecuado del contenido de inhibidor es entre 0.2 y entre 0.2% y 0.3% del contenido. Ahora, el valor cuestionable es menor a entre 0.1% y 0.2%, y es inaceptable. Y aquí y creo que todas las veces que he hecho esta presentación se me ha olvidado corregir esto. No hay valores de una masa negativa, no puedo decir que es menos 0.1% de inhibidor, es menor a 0.1% de inhibidor en la concentración del aceite, nos indica que el aceite se considera no inhibido. Entonces, el inhibidor presenta una característica bien importante. Al degradarse el inhibidor de oxidación, nos da una voz de alerta de que se está presentando un proceso de degradación química dentro del transformador. Este proceso de degradación química, si lo corregimos antes de que se agote el inhibidor, vamos a evitar los ataques químicos directamente al aceite. Y luego nada más deberíamos reponer el inhibidor de oxidación y el transformador va a continuar en buenas características, en buenas condiciones. Si nosotros esperamos a que el inhibidor se gaste por completo, vamos a ver que luego van a existir otros compuestos que se van a empezar a degradar y a consumir o generar dentro del transformador. Y esto ya nos va a llevar a una falla mucho mayor. Una falla que es mucho más difícil de mantener. Lastimosamente, muchas veces las personas no entienden el significado de la degradación del contenido inhibidor. Cuando esto sucede, hay un ataque químico al aceite. Entonces, debemos buscar cuál es la causa y corregirla antes de que esto nos afecte el transformador. Ahora, es bien importante que estas concentraciones no se hacen con respecto a el volumen en litros, sino se hace respecto al peso. Entonces, cuando hablamos de que un valor adecuado es 0.3% de 100 litros, vamos a tener que referirnos a su peso. Y en este caso, vamos a hablar de 87 kilogramos, ya que la densidad del aceite es cercana a 0.87. Entonces, no vamos a tener 30 gramos, sino que vamos a tener una cantidad de 26.1 gramos. El sobredosificar el inhibidor de oxidación nos puede dar problemas de voltaje de ruptura. Y luego, un poquito más adelante, vamos a hablar sobre ese valor. ¿Ok? Otro elemento que puede afectar el transformador es el agua. El aceite del transformador es el agua. Y vamos a tener diferentes presentaciones del agua en el aceite de transformador. Vamos a tener agua libre y vamos a tener agua disuelta. El agua libre generalmente se da por fallas de hermeticidad y proviene del medio ambiente. Una característica muy problemática es que al estar libre tiende a moverse rápidamente hacia el papel. Recordamos
Uno es hidrofóbico, el otro es hidrofílico. ¿Ok? Y esto nos va a producir que baje la rigidez dieléctrica del aceite. Ahora, cuando el agua es disuelta, dentro del aceite se va a dar una condición que es que el aceite se va a ver cristalino, no vamos a ver cambios en el aceite. Ahora, esto yo suelo hacer la comparación de cuando vamos a tomar alguna sopa que está bastante caliente. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de que esa sopa contiene cierta cantidad de grasa. Ahora, si en algún momento nos llaman por teléfono y dejamos de comer o nos levantamos de la mesa o pasa algo y esa sopa se enfría, cuando nosotros llegamos y nos sentamos enfrente del plato, nos vamos a encontrar una capa gruesa de grasa. No la íbamos a comer encantados anteriormente, pero eso es grasa. Eso lo que pasa es que a mayores temperaturas, el agua y el aceite se vuelven más miscibles. Hay una capacidad del agua y del aceite de llegar a mezclarse entre ellos. Cuando se enfría la mezcla, se tienden a separar las diferentes fases, los diferentes compuestos, la grasa y la humedad. Ok, esta característica se le conoce como saturación de humedad o actividad del agua. Ok, los problemas que nos puede llegar a generar la actividad del agua o el agua saturada en el aceite es una reducción del voltaje de ruptura, o que es una capacidad eléctrica del aceite. También acelera la formación de compuestos polares, que son los que acidifican el aceite. Los compuestos polares van a degradar el papel y por ende se va a dañar el transformador. El agua, recuerden que muchas veces se utiliza como catalizador en los procesos químicos para acelerar cualquier cosa. Entonces, en el aceite de transformador también se va a comportar como un catalizador donde va a aumentar los procesos de degradación del aceite. Ahora, un aceite viejo, un aceite envejecido, tiene una capacidad de saturarse más rápido con agua. Entonces, es importante tratar de mantener el aceite en buenas condiciones. Lo que les estaba hablando sobre la solubilidad del agua en el aceite. Vamos a tener dos grandes campos. Vamos a tener donde está el agua libre y donde tenemos el agua disuelta. Vemos que a una temperatura de 30 grados, el aceite se va a saturar con 83 partes por millón. Pero si calentamos el aceite hasta 100 grados, el aceite va a poder tener dentro de su sistema hasta 772 partes por millón, lo cual nos genera un problema importante. El transformador en funcionamiento generalmente tiene una temperatura específica, va a estar cerca de los 70, 80, 90 grados dependiendo de las diferentes características de diseño y dependiendo de los seteos que tengan los ventiladores que se utilizan para la refrigeración. Eso generalmente es muy propio de las empresas y dueñas de los transformadores, y ellos los ajustan a la temperatura que ellos desean. Si nosotros en algún momento estamos planeando hacer un paro de un transformador y queremos darle mantenimiento, el transformador posiblemente estaba a una temperatura cercana a los 60, 70 grados, donde podemos llegar a tener hasta 242 o 333 partes por millón disueltas dentro del aceite. Ahora, si el transformador se enfría, lo que va a pasar es que mucha de esa agua disuelta se va a convertir en agua libre.
y puede llegar a ubicarse en puntos no favorables para nuestros intereses. Y este cambio de temperatura puede llegar a generar paros inesperados, porque el agua puede ubicarse en las zonas de alta tensión y puede llegar a generar arcos eléctricos importantes que causen problemas serios al transformador. Entonces, esta característica muchas veces ha generado problemas inesperados a la hora de hacer paros de mantenimiento en los transformadores. Algunas fuentes de humedad. Muchas veces hay transformadores de dudosa procedencia donde existe humedad residual en su fabricación. También agua del medio ambiente a través de puntos de fuga. Una de las personas más renombradas en el mantenimiento de transformadores se llama Randy Stevens. Él es uno de los autores de la guía de mantenimiento de transformadores. Y él decía que siempre que habían fugas de aceite, habían ingresos de humedad, y lo decía oil out, moisture in, y es verídico. Después, en la parte durante reparaciones mal ejecutadas, esto lo aprendí de la mala forma. En algún momento, en los inicios, habíamos mandado a hacer reparaciones de algún transformador y que habíamos encontrado con una cantidad específica de humedad, y luego de la reparación, al hacer las mediciones del transformador, encontramos que se había incrementado la humedad. Otra es a través del medio ambiente. Una cosa que no les expliqué es que el transformador presenta un proceso de respiración natural. Y esto se da porque cuando el transformador está trabajando a plena carga, generalmente esas temperaturas se dan cerca del mediodía, entonces sumamos dos factores muy importantes, y es la temperatura ambiente y la carga, hacen que los metales que están dentro del transformador se expandan, lo que produce que se dé una exhalación de los gases que están dentro del transformador. Y cuando el transformador presenta menor cantidad de carga y la temperatura baja, que esto coincide muchas veces con la medianoche, esos mismos metales se contraen. Entonces, esto genera un vacío dentro del transformador, y si hay puntos por donde puedan entrar gases del medio ambiente, lo que va a hacer es que entrarán estos gases cargados de la humedad relativa, y esta humedad va a irse transfiriendo de forma bastante acelerada al aceite y al papel del transformador. Y la última forma normal que tenemos del ingreso de humedad, bueno, de la generación de humedad, es por la formación interna en el papel y en el aceite. Cuando hablamos del aceite, estamos hablando de un hidrocarburo. Un hidrocarburo es una cadena de carbonos e hidrógenos. Ahora, si algo pasa con la cadena de hidrocarburos, puede romper los enlaces que unen los hidrógenos con los carbonos. Y si por alguna casualidad se encontraron con dos átomos de hidrógeno, se encontraron con un átomo de oxígeno, nos produce que se genere agua en esa concentración. Entonces, el mismo transformador, por sus procesos normales, puede llegar a generar agua. Y si no existiera oxígeno dentro del transformador, el papel es glucosa, y la glucosa, una de las características es que tiene grupos OH a nivel molecular, y esos grupos OH lo que pueden llegar es a proporcionar ese oxígeno si estos grupos OH se encuentran con otro hidrógeno, y también pueden llegar a generar agua. Entonces, la degradación del papel y la degradación del aceite son fuentes de humedad dentro del transformador. De ahí viene que cuando me preguntan cuál es la cantidad máxima de humedad, la cantidad máxima de secado que puedo buscar de mi transformador, siempre les digo que nunca va a estar lo suficientemente seco,
porque el mismo transformador tiene sistemas de autogeneración de humedad, por lo cual entre mejor podamos secar un transformador, mejor va a ser para su vida útil. ¿Okay? Las cantidades máximas recomendadas por la ASTM de 1533 van relacionadas con las tensiones de trabajo de los transformadores. Y vamos a ver también de los diferentes momentos del transformador. Entonces, un transformador menor a 69 kilovoltios, un límite para el uso continuo va a rondar los 35 partes por millón. Un aceite nuevo va a rondar las 20 partes por millón y un aceite reacondicionado no puede superar las 35 partes por millón. Ahora, cuando hablamos de un transformador entre 69 kilovoltios y 230 kilovoltios, se reduce en 10 partes por millón el límite para su uso continuo. El aceite nuevo va a bajar hasta 10 partes por millón y el aceite reacondicionado no debería superar las 20 partes por millón. Ahora, el aceite para un transformador mayor a 230 kilovoltios no puede superar las 20 partes por millón. Un aceite nuevo no se puede poner en el transformador con más de 10 partes por millón. Y un aceite reacondicionado no es recomendable que supere las 15 partes por millón y se desea que sea menor a 10 partes por millón. Ahora, anteriormente les hablaba sobre la saturación de humedad y es lo que se refiere a qué tanta humedad puedo tener dentro de la constitución química del aceite. Y no se tiene que malentender, porque cuando hablamos de un 50% de saturación de humedad, no estoy diciendo que tengo a partes iguales de humedad de agua y de aceite. Cuando hablo de una saturación de un 50%, lo que estoy diciendo es que la composición química del aceite se encuentra a un 50% de la cantidad total de agua que puede disolver. Cualquier parte por millón que se agregue de humedad a ese aceite ya quedará como agua libre porque se encuentra completamente saturado el aceite cuando está a un 100%. La saturación es un valor que suele entregarse entre 0 y 100%, perdón. Ahora, este mismo valor se conoce también en muchos lugares como la actividad del agua en el aceite, y la diferencia es que se cuantifica desde 0 hasta 1. Cuando hablamos de una actividad de agua en el aceite igual a 1, nos estamos refiriendo a una saturación del 100%. ¿Okay? La saturación del agua, los valores porcentuales que podemos tener igual se van a dividir en diferentes tensiones de acuerdo al transformador, y vamos a tener que valores aceptables para transformadores menores a 69 kilovoltios es un 15%, para transformadores entre 69 y 230 kilovoltios es un 8%, y para transformadores mayores a 230 kilovoltios es un 5%. Esos son valores realmente muy secos en el aceite. Tenemos que tener una consideración bien importante, y es que el aceite dieléctrico se tiene que tratar muy diferente como se trata a lo que se trata el aceite hidráulico. El aceite hidráulico para muchas cosas permite hasta 100 partes por millón en su concentración, que para un transformador eso es completamente una aberración y debe ser evitado siempre a toda costa. Algunos efectos del aumento de la humedad relativa o la saturación de humedad es la pérdida del voltaje de ruptura o la rigidez dieléctrica del aceite. Entonces pueden ver, esta es una gráfica
generada por una empresa finlandesa que se llama Vaisala. Ellos tienen equipos de medición en línea para determinar la humedad de los transformadores, la humedad del aceite, y pudieron detectar que cuando aumentaban la saturación de humedad del aceite, se empezaba a caer de forma abrupta el voltaje o la rigidez dieléctrica del aceite. Entonces, vemos que cuando tenemos valores menores al 10%, tenemos valores muy aceptables. Entre el 10 y el 20% empieza a caer ese valor, pero después del 20% empieza a caer de forma abrupta la rigidez dieléctrica del aceite. Y recordemos que el aceite, una de sus funciones principales es formar parte del sistema de aislamiento del transformador. Entonces, una de sus funciones principales se ve comprometida. ¿Ok? Ahora, hasta aquí hemos hablado de características que son propias del aceite. ¿Ok? ¿Qué tan húmedo está el aceite? Qué tan ácido está el aceite, cuánta es la tensión interfacial en el aceite, el inhibidor de oxidación en el aceite. Hemos hablado de características propias. Ahora pasamos a hablar de características eléctricas del aceite. La tensión de ruptura generalmente se conocen y se aplican tres diferentes estándares que son el ASTM D877, el ASTM D1816 y el IEC 60156. Y esta es una característica que en el mercado o en el argot popular se le conoce como la prueba del chispómetro. ¿Por qué? Porque es una prueba donde se tiene una celda de aceite y tenemos dos electrodos, los cuales van a incrementar el voltaje paulatinamente hasta que se genera un arco eléctrico. Cuando se genera un arco eléctrico, se da por finalizada la prueba y se considera que ese es el valor que se debe reportar. Generalmente se hacen corridas de 5 pruebas y se presenta un valor promedio. Ahora, esto lo que nos está diciendo es qué tan contaminado está el aceite, porque entre menor es este valor, nos indica la presencia de diferentes contaminantes que pueden afectar el valor de voltaje de ruptura. Las tres diferentes normas, una tabla de resumen es esta, donde vamos a ver que la IEC 60156 va a utilizar electrodos de forma esférica, la STM D1816 va a utilizar electrodos de forma de hongo y la ASTM 877 va a presentar electrodos cilíndricos. Ahora, la ASTM 877 se recomienda principalmente para aceite nuevo, por sus características planas. Los aceites en uso en transformadores generalmente van a tener los puntos de mayor estrés eléctrico donde se enfrentan las bobinas una con la otra. Entonces vamos a tener, y aquí me van a perdonar porque si soy malo dibujando en pizarra, dibujando en computadora soy súper malo. Van a tener una bobina de esta forma y van a tener otra bobina de esta forma. Si nosotros vamos a pensar que tenemos una lupa y hacemos un zoom, vamos a ver que esta zona de influencia, vamos a pensar que son los puntos donde mayor estrés eléctrico voy a tener. Si hacemos un corte, vamos a ver que eso se parece mucho a esto o a esto. Por eso se dice que la ASTM 877 es una prueba que se recomienda más para aceites nuevos
y la IS 60156 y la ASTM 1816 se recomienda más para aceites en uso o aceites que se encuentran funcionando dentro de los transformadores. Ahora, características propias de cada una de esas pruebas. Vamos a tener el incremento de voltaje. Vamos a tener que el IS 60156 tiene un incremento de 2 kilovoltios por segundo, mientras que la ASTM de 1816 tiene un incremento de 0.5 kilovoltios por segundo. Estas dos pruebas van a requerir de agitamiento del aceite para hacer la prueba y un tiempo de reposo de 1 minuto. La 877 no tiene agitación y el incremento de voltaje es de 3 kilovoltios por segundo. ¿Ok? Básicamente esas son las características de las diferentes pruebas de tensión de ruptura. Ahora, los límites. La D1816 hace la medición a 2 distancias. Vamos a tener a 1 milímetro y a 2 milímetros. Y la divide lógicamente en tensiones dependiendo de las características del transformador. Mientras que la 877 no va a hacer la diferenciación de tensión de uso del transformador. Recuerden que se recomienda, no se utiliza en el campo generalmente, pero sí se recomienda que la 877 se enfoque más a aceites de transformadores que no han sido utilizados todavía en equipos. Don Fernando, una consulta, no sé, ya son las 6:40, no sé cómo vamos de tiempo. Creo que era la hora que usted me había dicho que podemos hacer pausa. Correcto. Sí, bueno, no sé si tiene concluido este tema en particular, y si no, entonces lo terminamos y hacemos el receso. Ok, ya terminé lo que es voltaje de ruptura dieléctrica, después paso a factor de potencia y hay varias cosillas más. Ok, pero entonces si gusta, quedamos ahí en tensión de ruptura y hacemos el receso, regresamos a las 7. Perfecto. ¿Estamos, jóvenes? Estamos, profe. Yo tenía una preguntilla ahí rápidamente, nada más. Adelante. Que digamos, en cuanto a las pruebas nuevas que se le puede hacer al aceite del transformador, ¿es más que todo para pruebas de calidad o hay alguna otra razón por la que uno le podría hacer una prueba a un aceite nuevo a un transformador? Ok, mucho es por la parte de aceptación, ¿verdad? Tienes que cumplir características específicas para que una garantía sea válida, ¿verdad? También, si agregas un aceite degradado, estás condenando la vida útil del transformador. La vida de los transformadores generalmente se basa en lo que en estadística conocen como la gráfica de la tina de baño, que tiene una forma donde hay una gran cantidad de muertes prematuras, después se estabiliza y ya con el paso del tiempo vuelve a crecer la cantidad de muertes de los transformadores. Entonces, vemos que la mayor cantidad de problemas se dan en los primeros meses de vida del transformador y ya cuando han cumplido cierta cantidad de tiempo de trabajo. Entonces, para reducir esta cantidad de fallas, se recomienda cumplir con las características especificadas por las normas para el aceite de transformadores. Ok, pura. ¿Alguien más? Yo tenía una duda también pequeña, no sé si la hago una vez. Adelante. Es que ahora usted estaba hablando lo de la tensión de ruptura, en una de las tablas, creo que la que estaba anterior, había un tiempo de reposo que decía 1 minuto. Ese tiempo se refiere o digamos, ¿a qué se refiere? Se refiere a las 5 pruebas, como el tiempo que hay entre las 5 pruebas que usted había mencionado para hacer el promedio.
No, es el tiempo que después de la agitación que se hace, se da para hacer las pruebas. Hay que hacer una agitación del aceite para homogenizar la prueba según estas normas. Y después de que se agita, se da un tiempo de reposo y después empiezan a correr las pruebas. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Pura vida. ¿Alguien más?